A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Buenas noches para todos los que están en sintonía de A los Cuatro Vientos. El debate continúa este lunes en A los Cuatro Vientos en Radio La Primerísima. Buenos días, Tirsa María Sáenz. Buenos días. Javier Reyes Alba, William Guerrero. Buenos días. Y un servidor, Néstor Espinosa, les saluda en este lunes 9 de julio del 2018. Es el día 190 del año. De 365. De 365. Bueno, no es bisiesto este año. No, nos quedan 175 días para concluir el 2018. Buen dato. Como el mundial. Raro. Sin Latinoamérica. No, pues, que está patas para arriba. Los que eran favoritos se fueron temprano. Los que no son favoritos están peleando la final. Pero está Francia. Francia sí era favorito. Los otros tres no eran favoritos. Sí. Francia, Inglaterra, Bélgica y Croacia. ¿Con quién va así? No tengo y sacaron a Argentina. A Brasil. A Brasil, no tengo. ¿Y vos? También estás de duelo. Pues no, fíjate, como no estaba como muy entusiasmada con el mundial, pero me gustaría Croacia, fíjate. ¿Vos? Un gran equipo. Pues la verdad es que, a ver, yo le iba a Brasil o a Alemania, uno de los dos. Pero ya se fueron. Ya listos, servidos, peinados de moña. La lógica de este mundial podría indicar un Croacia-Bélgica, pues. La lógica de este mundial. O Croacia-Francia. No, porque es que Francia es favorito y es que todos los favoritos se van. No, porque para desgracia Inglaterra tampoco es favorito. En Suecia estaban de duelo, sí, porque ya ellos estaban apostando que iban a la final. Y perdieron con Inglaterra y perdieron de calle. Por cierto, en Suecia, un país frío por definición, 28 grados. Me estaba diciendo Benito que nos escucha todas las mañanas allá en Estocolmo. 28 grados. 28 grados, lo normal en esta época es 20 grados. Y eso con calor, y 28 es un infierno. Para nosotros es fresco, pero para ellos es un infierno. Bueno, antes de entrar a lo que la gente quiere oír, que es todo lo de Nicaragua, 112 muertos van en... 114. 114 muertos. Las peores inundaciones en Japón desde el 2004. Y 76 o 78 desaparecidos. 78 desaparecidos. En la prefectura de Hiroshima. Prefectura, sí. Al suroeste del país. Y sorprende que sea Japón, porque yo he visto, hay una ciudad que no recuerdo el nombre, porque son difíciles los nombres de recordar en Japón, que está bajo las aguas, pues una cosa impresionante. Hay muchas imágenes impresionantes y mucha muerte, 114, mucha gente muerta. ¿Y por qué es tan mortal estas inundaciones? O sea, estamos hablando de un país que está altamente preparado para situaciones de emergencia, que incluyen terremotos, que incluyen tsunamis, que incluyen inundaciones.
No sé si hay un fenómeno en especial, pero la intensidad de la lluvia ha sido, bueno, los niños en Tailandia por la lluvia y ahora en Japón, que es más la zona oriental del mundo, pues, pero francamente no sé si es un fenómeno meteorológico especial o es lluvia más intensa de lo normal. Intensa. Bueno, y estas lluvias intensas han hecho que en varias prefecturas o en varias provincias las autoridades ordenaran este fin de semana la evacuación de casi 5 millones de personas. Casi 5 millones de personas, es decir, prácticamente la población de Nicaragua evacuada, pues. Sí. ¿Qué te parece? A primera hora de este lunes habían 13.000 personas sin electricidad y otros no tenían, varios centenares no tenían agua potable. Quiero advertirle a los oyentes que probablemente nos vayamos del aire, pues, y no es por responsabilidad nuestra, es decir, no por un problema técnico, sino porque desde el sábado no hay energía eléctrica en el crucero. Hemos estado con una planta propia y ya el combustible se está agotando, pues en cualquier momento se va a ir la radio del aire por esa razón, porque ya el motor ya no tiene combustible, lo vamos a subir apenas amanezca, pues, pero quizás no llegamos a tiempo, pues. Entonces Unión Fenosa dice que hay un transformador quemado y no lo ha logrado sustituir desde el sábado por la mañana. Me encontré a alguien esta semana que me preguntó que cuál era la lógica que teníamos en A los Cuatro Vientos, que por qué permitíamos cierto tipo de comentarios que no iban o que no eran favorables a una u otra tendencia en esta crisis en Nicaragua. Le explicaba yo que lo cierto es que el gran problema que tenemos los nicaragüenses y que en parte ha sido una de las razones por las cuales estamos en esta crisis es que no nos escuchamos, no tenemos costumbre de debatir, no tenemos costumbre de escuchar al otro y de aceptar sus posiciones, que en A los Cuatro Vientos intentamos que esto se vuelva una costumbre para Nicaragua. Los cuatro tenemos posiciones distintas, no necesariamente estamos de acuerdo en todos los temas, y eso no implica de que no dejemos de decir lo que pensamos, lo que opinamos y de respetar lo que opina el otro, pues. Bueno, aquí hay un tema que tal vez para variar los temas dentro de la crisis, ¿no? Aquí hay algo que escribe alguien que no firma, pero me parece que el tema es interesante. Dice: habemos muchas personas que hemos perdido el empleo o que nos han bajado el salario del 50% o que ganamos comisión por venta y nuestros ingresos se han caído estrepitosamente. Los bancos cobran cuotas mensuales de tarjeta o préstamos personales o de consumo. Sé que han dado concesiones pero en préstamos comerciales en casas y de vehículos, pero las cuotas de los intereses no los bajan. Segundo, las universidades y colegios privados tienen más de 2 meses de no dar clases y dejan alguna que otra tarea en línea, pero es mínimo, y también están cobrando las mensualidades completas sin dar clases. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos pedir apoyo en estos casos? Todos de alguna manera en Nicaragua estamos perdiendo cada día, pero parece que ellos no, ni les importa. Dos temas, pues. Pero es que eso es así. Es decir, desde hace rato y casi todos los días el tema del cobro de los colegios, del transporte sin haber clase, ¿verdad? Están cobrando sobre todo los colegios privados, y lo que dice la gente. Yo creo que eso es lo que no lo irónico, sino lo cínico, ¿verdad? De lo que hemos escuchado todos estos meses, todos estos días horribles en el país. Es decir, que a los trabajadores se les está pidiendo sacrificio, a la gente se le está pidiendo sacrificio, el no importa, sacrifiquémonos, ya queda poquito, y no es cierto, pues. O sea, hay una parte que se está sacrificando, que es la que está aguantando, que son los trabajadores de las maquilas, que son gente de la misma empresa privada que les han bajado el salario de la empresa privada, que han corrido trabajadores, aunque lo haya negado el Nuevo Diario,
¿verdad? Que los han corrido, que no les han pagado completas sus liquidaciones y de otras empresas, pero ellos siguen igual. Es decir, los bancos siguen ahorcando a la gente. O sea, no hay piedad para con los trabajadores, pues. Pero hay gente que está cerrando, las pymes que están cerrando, gente que está ahogada, te siguen cobrando. O sea, nos decía una persona, mira, las llamadas incluso a medianoche se están volviendo, pues. Quizás el medianoche era un poco exagerado, pero sí las llamadas, tenés una deuda. Llamadas después de las 5 de la tarde. Acuérdese Sí. que va a tener problemas y no hay tal de que vamos a hacer arreglos, no es cierto. Es decir, hay una gran cantidad de gente, la mayoría que está siendo afectada en su empleo, que ya no tienen más alternativa que irse a su casa, y hay otra parte que es la que sigue pidiéndote que te sacrifiques, que no importa, que está bien, Ahora, que está bien. este oyente lo que pedía era qué hacer, a dónde acudir. En el caso de los bancos, es la CIBOIF, la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras, CIBOIF, que queda aquí por el Banco Central, pues. Sí. Por donde está el desvío, por ahí queda la CIBOIF, y se debe llevar una carta por escrito exponiendo un caso concreto. La CIBOIF es la encargada, pues. Y en el caso de los colegios privados, es el Ministerio de Educación, lo regula los colegios privados, en el sentido al menos de las clases, no como empresa, pero sí de clase. Pero no en el tema del cobro de aranceles. No, pero sí en lo de las clases. Sí. Pero Y en las universidades el CNU, pero entiendo que todas las universidades están en línea, todas, incluyendo las privadas. Creo que no hay ninguna universidad que tenga clases presenciales ahorita. No. Ni la UNA, ni la UNI, ni la UCA, ni la UNAM, ni la UDM, ni la Católica creo que sí, que tiene clases presenciales, creo. Y las universidades de menor envergadura también. No sé si la americana o la UAM, no lo sé. Clases en línea. En línea también. Ese arreglo también bilateral, ¿no? son empresas privadas. Entre los padres, Son los hijos, empresas o los privadas. estudiantes y las autoridades. Sí, esa es la tragedia, porque bueno, pues puedo entender que en el caso de los colegios también tenés que pagarle a profesores, es decir, es una cadena. Sí. Entonces, ¿cómo haces para mantener a los profesores? ¿Cómo haces? Y la tragedia es que los profesores horarios, que no tienen Sí. salario, que ganan por hora impartida, eso no están dando clases. Eso no tienen ningún tipo de ingreso. Que es una buena parte, por lo menos en las universidades, La es una buena mayoría, parte sí. del mayoría. personal, sí. Del personal docente, que es personal horario, efectivamente. Entiendo yo que con los colegios el asunto es que vos firmás un contrato con el colegio mediante el cual te comprometes a pagar una cantidad X durante todo el año dividida en cuotas, ¿no? Y al final de cuentas eso es lo que están haciendo los colegios, cobrar ese contrato, pues. Pero también pues. deberían de poner, o sea, de estar claro que la situación Es extraordinaria, o sea, sí. Pero como decía la Tirsa, es una cadena, porque si los padres de familia no pagan, los profesores, las profesoras de los colegios No reciben salario. no reciben salario. Sí. y si ese papá ya lo corrieron, o le bajaron el salario del Por eso. 50%, es decir, Tiene que haber una política diferenciada. Está muy calladito hoy, Javier. por lo menos Estoy el viendo, abono. estoy viendo un poco, oye, preparándome pues para la parte. Esta no es importante. No, es que Estoy con el cinicómetro, yo también. no, es que me parece que es parte. No, el mío se rompió, lo rompió Moncada, el canciller Denis Moncada cuando lo vi. En la OEA ahí lo hizo añico, ya no hay, no tengo punto referencial ahorita, pero en fin, yo lo que estoy en contra de lo que dice la Tirsa es culpar a la empresa privada de lo que ha ocurrido. O sea, ¿cómo no vamos a ver todo el panorama completo de lo que ha pasado, ¿no? Esto es una tragedia nacional, si no lo queremos ver de otra manera, ¿verdad? Es una tragedia nacional
en la que las consecuencias de la tosudez, la terquedad de un gobierno, de no escuchar los reclamos de las personas, de encerrarse en su torre de cristal para seguir cultivando odio y resentimiento como los que vimos el sábado, ya vamos a llegar a esa parte, ¿verdad? Hace que tengamos un país que se nos está cayendo a pedazos. Si la gente no se ha dado cuenta afuera, es que vive fuera de la realidad, pero el país se está cayendo a pedazos y este es un problema de todos, no es solo un problema del gobierno, ¿verdad? El desempleo es solo una parte. Los arreglos para que te quedes a cambio de que algo te vas a llevar a tu casa en salario también están ocurriendo, pero nos falta mucho más por ver. Así como van las cosas, mucho más, ¿no? Yo creo que el país ya está entrando a una situación desde el punto de vista económico que se ponen alas de cucaracha. Yo creo que vamos a ver más corrido, creo que vamos a ver más empresas cerrando. Me preocupa el sistema financiero nacional, ese porque que no tiene piedad. ¿Y qué banquero tiene piedad? Ninguno, ni ningún capital es piadoso ni honrado. Eso lo leí hace muchos años en la escuela de cuadros cuando me tocó ir en los años. No es necesario. Ahí me enseñaron esas cosas. No es necesario ir a la escuela de cuadros para saber quiénes son los banqueros. Después me di cuenta que todo eso era un montón de mentiras que no había metido en la cabeza, ¿verdad? Pero en fin, son monjas todos. ¿verdad? Realmente tenemos que verlo de una manera más realista. Esto ya trasciende la decisión propia del presidente, que veo que ya no está en capacidad de tomar decisiones racionales, por lo que vimos, y debería preocuparnos a los ciudadanos realmente empezar a ver esta situación, porque es gravísimo lo que está pasando, ¿no? Dice un oyente, y si esta situación debe resolverse con análisis serio, el discurso de culpar al sector público de todos los males a vivir por haber es absurdo. Si algunos sectores, quizás muchos, sienten una profunda satisfacción al señalar y pedir el mayor castigo posible al sector público, eso no resuelve el problema. Bueno. Entendiendo el sector público por el Estado. El Estado. Sí, ese es el sector público. No hay que culpar mucho al sector público. No, que no solamente eso. Ya. Por eso síganle pidiendo más sacrificio a la gente de un discurso político, que es lo que hemos estado escuchando, ¿verdad? Y uno vivo fuera de la realidad. ¿Ve? Pero he escuchado eso. Bueno, hay que sacrificarse. Desde el primer día empecé a escuchar eso. No importa, a los trabajadores de la zona franca, sus mismos dirigentes le dijeron, no importa que cierren, no importa que corran, tenemos que aguantar. Y a veces es como bien fácil, pues, decirlo desde el discurso, de cualquiera, desde el discurso, decirle a alguien que gana salario mínimo, o 5,000 o 6,000 pesos, aguantate, ándate a tu casa, que te corran, pues sin seguro social, sin salario, sin posibilidad alguna. Eso es difícil. Si lo que tienen un poquito, o mejores salarios, están en una mejor posición, la están sintiendo, y te están angustiando, imagínate ahora los trabajadores que tienen eso, los que ganan 5,000, 6,000 pesos, y que además, y que te ponen en una posición de decirte o te bajamos el salario 50%, o te vas, que querés, y ahí vemos cuando nos recuperemos. Cuando nos recuperemos va a ser difícil. Es difícil, pues entonces yo digo que es cruel y también cínico estarle pidiendo tanto sacrificio a la gente que ya de por sí estaba sacrificada sin tener incluso las posibilidades de comprar hasta la canasta básica. La culpa es de la Alianza Cívica. Yo no estoy hablando de la Alianza Cívica, yo estoy hablando de los trabajadores, estoy hablando de todo lo que se le ha pedido, Javier. Y eso. Se me interrumpió. Sí. De acuerdo con el doctor Néstor Avendaño, el gran problema es que se aplican soluciones o presiones económicas a problemas políticos. Este es un problema político, el de Nicaragua, según el doctor Néstor Avendaño, al que se le ha querido aplicar sanciones económicas de alguna manera.
en vez de resolverlo desde la vía política, que es donde se debió haber resuelto desde un principio. Esto ha devenido a tal grado que en estimaciones de él, estamos hablando de agosto, septiembre posiblemente, estemos viendo una situación ya realmente bien difícil y generalizada para todo el país. No le quito el problema o lo difícil que está en este momento, sino ya para todo el país. Es decir, él, por ejemplo, dice que recesión, todavía no podemos hablar de recesión porque en términos económicos, en términos financieros, recesión son 3 trimestres continuos en números negativos, pues, y todavía no hemos sumado ni siquiera 2 trimestres en términos negativos, pues entonces no podemos hablar de recesión, pero sí un decrecimiento de la economía evidente, pues ni siquiera se puede hablar de un panorama ya no optimista, sino ni término medio, sino que ya estamos hablando de un panorama pesimista con un Producto Interno Bruto que se espera crezca en negativo alrededor de un 1% este año, pues, o más bien decrezca en negativo este año a un 1%. A sobrevivir. Fíjate que el doctor Avendaño es la segunda persona que le pone una fecha a la situación del país. Yo estuve hablando la semana pasada con un economista que inclusive era todavía más terrible en términos de plazo. Me dice, si al 31 de julio esta situación se mantiene, la banca podría dar un colapso. Y veo aceleradamente a la banca tomando una cantidad de medidas de control, de ahorro, encerrándose en sí misma, que van desde el tema de la moneda. Creo que Avendaño te dijo que era una salida de 625 millones de dólares, de los cuales prácticamente la mitad salieron de cuentas de ahorro, o sea, del ciudadano, de la ciudadana Tirsa, del ciudadano William, del ciudadano Javier Reyes, del ciudadano, en fin, la gente está asustada, ha perdido confianza en el sistema financiero y eso hace que te lleves el dinero. Probablemente los que tienen más dinero se lo llevan fuera del país, pero ¿a dónde te lo llevas vos? Al colchón, pues. Te lo metes debajo de la cama y lo tenés ahí. Esa es una situación que él considera, o por lo menos estas personas, estos economistas a los que consulté, me decían, es grave si el sistema financiero llega al 31 de julio o agosto, pues, en una situación en la que tenga que tomar otras medidas más duras. Ola de quiebra bancaria, no me dijeron que eso pudiera ocurrir, pues estoy preguntándome por si alguna gente empieza a tener dudas. Cierre de banco, no lo sabemos. Y no quiero mencionar la otra palabra porque es irresponsable, según Néstor Avendaño, mencionar el tema de restricciones en la venta de moneda extranjera, pues para decirlo con un eufemismo. Esto, por supuesto, el impacto que tiene sobre el resto de la economía es enorme. Conozco de muchísimos proyectos que están congelados, proyectos de construcción. O sea, todo lo que tiene que ver con construcción ahorita pasa a un folder y al freezer. Y hay un mercado que se ha desplomado, no solamente es el comercio, el mercado de bienes inmuebles se desplomó absolutamente. Pues, o sea, viviendas, terrenos, viviendas nuevas o viviendas viejas, o alquiler de oficina o alquiler de vivienda o alquiler de locales comerciales. Todo eso se desplomó en términos absolutos. Pues el que tenía una casa en venta y no la vendió antes del 18 de abril, difícilmente la va a vender este año, y si la va a vender a precio de cuate mojado, porque en este tipo de situaciones cuando se hacen los casatenientes, el que tiene un poco de plata comienza a comprar rápidamente porque todo el mundo está desesperado y desploma los precios. Pues. Sí. Pero eso también es una situación que va a impactar de otra manera en la situación económica del país. Pues. Te voy a dar un dato. Y el que tiene su dinero, el que sacó su dinero, no está consumiendo. No. Es decir, está guardando para una situación de emergencia. Es decir, no es que vas a ir a comprar, qué sé yo, pues cualquier cosa, o irte a meter a un centro comercial, o irte a meter a un restaurante, o cosas por el estilo, pues lo que se hace supuestamente en la vida cotidiana, eso está ahí. Te voy a dar un dato de un trabajo que vamos a publicar mañana. ¿A dónde?
En trinchera. Aquí hay dos empresas que venden el vehículo, de la marca de vehículo más vendida del país, históricamente hablando. Toyota. Toyota. Autonic y la Pell. Una vendió 4 vehículos en el mes de junio y la otra vendió 6. 10 vehículos En 2 meses. en un mes. Cosa que el promedio era mucho mayor, Era 30 por sucursal. por lo menos, ¿verdad? Eso te da una idea, efectivamente ilustra el punto que acaba de decir Tirsa. La gente no va a gastar en lo superfluo, no va a renovar vehículo. El que tenía pensado comprarse una casa o cambiar de casa o tenerla, finalmente ya no lo va a hacer, porque además los créditos se van a endurecer, las tasas están creciendo, están subiendo rápidamente. Durante muchos meses aquí el estímulo del comercio fue las promociones de consumir 1,000 pesos y te devuelvo 500, ¿no? Y eso hicieron que muchos se volvieran expertos en la oferta, ¿no? En la promoción. Se sabía qué día era. Se sabía qué día y era tan flexible a veces el mercado, aprovecha tanto que vos podías comprar un bono, o no sé cómo le llaman. Si el día jueves había una rebaja del 50%, entonces vos te ibas, lo comprabas ese día, pero lo podías usar en cualquier otro. De todos modos, el restaurante aplicaba ese día la promoción y a vos te terminaban devolviendo en un momento determinado ese dinero. Eso se redujo casi a 0 ahora. Pues te voy a dar un dato de lo más mínimo, pues te voy a dar un dato. Las tarjetas de crédito que tenían promociones, el que tenía una tarjeta negra podía usar el VIP del aeropuerto. Eso se acabó. Entonces, cuando vos ves que la banca está tomando un montón de medidas que le van a ahorrar dinero, es que algo está pasando. Porque ahora, efectivamente los banqueros no te regalan nada. No tienen piedad. Pero el otro día estaba oyendo a un grupo de propietarios de bares y discotecas, pues, de lugares de esparcimiento, no cantinas propiamente dichas, pues, pero en esa línea, pegando el grito al cielo y implorando que la gente llegue, porque han corrido a sus meseros, a sus cocineras, a sus bartenders. Hay un restaurante en el Camino de Oriente que te digo me dio sentimiento, como dice la gente, porque puso en su página web, lo vi en Facebook y me fui a su página web y decía: tenemos la promoción tal, almuerzo ejecutivo, una cosa así, por favor vengan para que no cerremos. Tiene un buen lomo de costilla ahí, ¿no? Sí. No quiero hacerle propaganda. No, bueno, podemos decir, no, la campana. La campana, la sí, campana, pero La campana es carísimo, sí. o sea, pero imagínate, vengan para que no cerremos. Bueno, yo pasé Y ayer estuve viendo. pasé el domingo y el domingo estaba cerrada la campana, Por eso, justamente, pues, imagínate. decir, de falta de clientes ya. Fíjate que ayer estuve viendo también, y métanse, por favor, se los pido a los tres, de pequeñas, de negocios que han, de chavalos, que sus restaurantes, que sus hamburguesas, que no sé qué cosa, que empezaron, y el mensaje era: vayan, se lo llevamos, ya no vamos a tenemos servicio a domicilio, les hemos bajado los precios, ayúdennos. Y son gente joven, pues, Sí. emprendedores que se han fajado, que saben que están, y que ahí está su sueño, y a lo mejor sus ahorros y sus cosas y sus deudas. Pues es cruel. Es muy cruel. Y te voy a decir otra tragedia: los artesanos. Sí. Por todo Masaya, zapateros, los amaqueros, Nos daban un dato que eran como 3.000 los zapaterías. los de, ¿cómo se llama? Los objetos de madera y de barro, ¿no? Los de piedra, o sea, esa gente, mucha gente está sin materia prima y por eso no están trabajando, y otra gente tienen un inventario descomunal y entonces dejan de trabajar porque no han vendido. O sea, te estoy hablando de gente, de pequeños empresarios, que no son grandes empresarios, pues. O sea, y el 70% de la economía de este país es la pequeña y mediana empresa, y ya no, en el campo es mucho mayor la cantidad, pues. O sea,
Estamos hablando de una situación francamente catastrófica. Mira, antes de que entrara el boom de algunas cosas como la venta de carros, la venta de casas y construcción de edificios, todos sabíamos que el filete de un banco eran las tarjetas de crédito, Sí. el consumo, ¿verdad? Y en la medida que ahora el consumo da su batacazo, o sea, el consumo se viene al piso porque la gente ahorita está únicamente gastando en lo mínimo, significa que la situación financiera de los bancos se pone más complicada, porque recuerden cuál es la fórmula, ¿no? Yo meto el dinero al banco, el banco lo presta, saca el dinero, te da una migaja a vos y se queda el resto con ellos. Y se queda el resto con la banca. Eso ahorita está empezando a no ocurrir. Y si encima de eso te das cuenta que el precio del quintal del café está en 103 el viernes, o sea que estamos cerca de... Para tener ganancia de 120. Sí. Para no perder es 90, para tener ganancia es 120. Y cuando vos revisás que el azúcar esté en 11 y pico, ¿no? Y que también nuestros productos allá afuera, pues, el mismo oro, están pasando por una mala racha de precio, y el precio del petróleo ya está en 70. 69 y algo, casi 70. ¿Sí? Son malas noticias y se agregan al análisis que estamos haciendo de que esto urge una solución política. Yo estoy de acuerdo, esto tiene que tener una solución política, porque recuerden, si aquí la inflación comienza a despegar, la inflación es el cáncer de los pobres, pues lo dicen los economistas. Todo esto va a pegar en la pobreza, pues todo esto va a incrementar la pobreza, y ya es hora de sentarse a encontrar una solución por el país y para evitar muertos, pues como todos los días hay muertos aquí, pues. Esa es la otra tragedia, ¿no? Estamos- La tragedia humana, Sí. la tragedia económica. Ahora, no se ha valorado el campo, No hemos. ¿verdad? Sí, porque o sea, estamos viendo la ciudad, o sea, las empresas que están cerrando, las pymes que están cerrando, la gente que está asustada, desesperada, el que no puede pagar el colegio del chavalo, las deudas, está bien, pues no te voy a pagar ahorita, pero sabes que esa deuda tarde o temprano, Y más los intereses ¿verdad? van Sí. corriendo. ahí que te vas a quedar desnudo. Lo que tengas te lo van a quitar, te vas a quedar desnudo. Y para recuperarte no sé cuántos años, pero el campo no se ha valorado, el campo, es decir, el impacto de la crisis en el campo yo creo que es salvaje, que es peor. Es decir, la gente que no pudo sembrar de primera, es decir, ya no tenés posibilidades. Incluso se está hablando de que la canícula se va a alargar. ¿no? ¿Sí? Y, Sí. y empezó. Sí, porque hace como una semana lo advirtieron los hondureños, ¿verdad?, a sus productores. Aquí oficialmente no se ha dicho nada, pero sí ya los especialistas pues en este tema sí ya lo dijeron. A propósito de lo que lo leímos en Honduras, entonces lo fuimos a preguntar aquí. Se está hablando de más o menos de mes y medio, 2 meses, un periodo canicular. Entonces la gente que no sembró de primera va a tener problemas. Es decir, la crisis en el campo yo creo que no se ha tocado en su verdadera dimensión o en su justa dimensión, porque hemos estado centrados muy en la ciudad y todo lo que ha ocurrido en las ciudades, pues que O lo que pasa en el Caribe, por ejemplo, ¿no? Un saludo, por cierto, a todos los porteños que nos escuchan en Bilwi. Allí en Bilwi un huevo estaba costando 10 córdobas hace un par de semanas. Un huevo, 10 córdobas. El queso a precios impagables. Y pasaron sin combustible un rato. el azúcar a 25 córdobas la libra. En Bilwi y en Bluefield una 25. cosa parecida. Pues, o sea, el Rama, el lado de Rosita, hace una bonanza porque estuvo interrumpido el tránsito por los tranques de Río Blanco, Matiguá, Gualala y Rancho Grande. Y ya no están, pues, pero estuvo interrumpido. Entonces estamos hablando que en el interior del país las dificultades son mayores según la zona geográfica donde se vive. Sí, no, ciertamente nosotros estamos viviendo, digamos, lo de la ciudad, ¿no? Y todo lo que implica la ciudad. El hecho de que a las 6 de la tarde la gente se guarde en su casa, pues, por ejemplo,
el hecho de que los centros comerciales en general no están funcionando de forma regular o de forma normal, el hecho de que uno mismo no está funcionando de esa manera, pues porque lo cierto es que uno no está funcionando de esa manera, lo que decía Tirsa, uno se está guardando lo más que puede, está procurando no gastar en lo que, decir, de no darse un gusto, pues, de tomarse un café en la calle, de tomarse una gaseosa en la calle, pues, por decirte lo mínimo, y va a estar peor la cosa según vaya profundizándose la crisis política. Aquí el gran problema es que estamos ante una crisis no del gobierno, estamos ante una crisis del Estado de Nicaragua. Y no se está buscando realmente una solución. Hay grupos, y me voy a referir a los grupos más violentos de uno y de otro lado, que están apostando a un colapso del sistema. A un colapso del sistema, de manera que de lo que quede, intentar reconstruir algo, pero de manera que se va a caminar más adelante hacia un nuevo colapso. Es decir, no exactamente una reconstrucción inclusiva, sino una reconstrucción excluyente, y ese es uno de los grandes problemas al que nos estamos enfrentando. Lo que pasa es que no sabemos para dónde vamos. Pero efectivamente la crisis económica que estamos viviendo y que está empezando y que su fuerza la vamos a sentir probablemente entre septiembre y noviembre, su mayor fuerza, perdón, creo que va a tener, a ver, antes de ir a, creo que además el sobreesfuerzo lo van a llevar nuestro principal producto de exportación, que son los nicaragüenses que viven en el exterior, que van a tener que duplicar sus remesas muchas veces para poder sostener a la familia aquí. O sea, va a ser una inmensa carga la que le va a caer a los nicaragüenses y las nicaragüenses que viven fuera del país, y que hay mucha gente que está saliendo del país y que va a buscar trabajo, no es que ya tiene trabajo, Sí. va a buscar y va a hacer carga de familiares allá al principio, entonces van a tener más familias allá y menos reales que mandar, y más presión para que mande más reales. O sea, va a haber gente que va a tener que tener 2 y 3 trabajos para poder sostener a la familia en Nicaragua, y creo que esto es importante. Pero efectivamente la crisis económica empieza su solución con la solución política, no es al revés, pues. No es que la solución económica va a derivar en una solución política, mentira, pues. Tenemos claro, si no hay solución política no va a haber solución económica. La Tirsa decía algo que sí, efectivamente, es ciertísimo, que no sabemos para dónde vamos, independientemente del desenlace de esto, ¿no? Que ojalá, y volvemos a lo ojalá, no sea lo más pronto posible, que las partes, pues, para que se sientan bien a los que nos escuchan, pues, de un lado y del otro, que las partes lleguen finalmente a una solución. Te lo digo por lo siguiente: no importa cómo se resuelva y cuál va a ser el resultado, incluido adelanto de las elecciones o 2021, Nicaragua ya no está en la posición de recibir ayudas masivas para reconstruir la economía y lo que se ha destruido, como se obtuvo en épocas anteriores. Si digo de otra manera, olvidémonos que aquí va a venir Europa con un plan de $2.000 millones para que reconstruyas todo. Olvídate que Estados Unidos va a venir con $1.000 millones. Ok, muchachos, ustedes ganaron, o usted, presidente, volvió a ganar, aquí está. La reconstrucción nos va a tocar a todos. Y yo no veo cómo nosotros vamos a salir de la situación en que estamos únicamente con recursos, con nuestros propios recursos, a menos que sea esa heroica fuerza laboral que tenemos en el exterior, que ya no da para mucho más. Estaba leyendo el caso de una nicaragüense que tiene 20 años de vivir en Miami, que cuando se casó hubo un problema con la policía del marido por un tema de marihuana,
y 20 años después, cuando regresaba de Nicaragua de uno de sus viajes, siendo residente, le dijeron, mire, aquí aparece una cosita en su expediente. Le echaron presa, pasó 4 meses presa y la deportaron a Nicaragua. Como esa situación, hay miles de nicaragüenses que hoy andan en las sombras afuera, que andan escondidos, porque no sabes en qué momento te capturan y te mandan preso varios meses y después a Nicaragua. Entonces, no vamos a tener realmente capacidad para reconstruir lo destruido. Y por otra parte, ustedes se imaginan la caída de la recaudación fiscal, ¿verdad? En estos meses, cuando uno de los principales componentes del ingreso constante son los restaurantes, está en el suelo, la artesanía en el suelo, cuando la recaudación está en el mínimo, pues. Y probablemente reconstruir esas empresas le va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo y reales de donde si los bancos no van a estar prestando tampoco. Esa es la urgencia realmente, viéndola de cara hacia la parte económica, que realmente ya no admite más jueguitos políticos, porque ya no admite más de ningún lado, si vos querés. Pues. Las pymes acaban de, creo que hace como unos 10 días, le solicitaron a la DGI, a la DGA y al LINS negociar. O sea, ¿cómo te vamos a pagar? ¿Cómo vamos a honrar estas deudas? ¿Cómo vamos a cumplir con nuestros compromisos? Es decir, todo el mundo está esperando que te entiende el otro y el otro también espera que lo entiende el otro. Es decir, que cada uno ponga de su parte. Yo creo que aquí también es importante, o sería bueno, que también el gobierno reconozca que hay crisis económica, que la situación está fregada con números, con cifras realistas. Volviendo al tema de la situación en el campo, esta es la situación que tenemos, incluso con el tema de la recaudación, el tema del INSS, de todo. Yo creo que en una posición realista, sin querer vender una imagen de estabilidad que no la hay, no solamente política, porque obvio, sino que también el tema económico que está ahí, que es nuestra vida cotidiana, que estás angustiado, que el pago de la luz, que el pago del agua, que el pago de los servicios, que la comida, que lo poquito, que si estás pidiendo al otro que si te manda $20, que te mande 50, es decir, todas esas cosas. Yo creo que hay que reconocer que no se ha reconocido que hay una crisis económica, que hay un impacto en el empleo formal. Es decir, cuánta gente está en la calle ahorita, no sabemos. Escuchamos 90 despedidos de tal empresa que cerraron, que la gente se fue a la calle, sabemos que hay pymes que ya cerraron. Es decir, hay un impacto salvaje también en el empleo, que yo creo que esas cosas hay que reconocerlas. Ahora, pero no las hemos escuchado también. Hemos escuchado economistas, al doctor Avendaño, porque creo que nos ha dado luces todos estos meses de cómo está la situación, pero yo creo que también es importante que el gobierno lo reconozca. Ahora, si nos vamos a ¿cuál es la solución? Pues estamos de acuerdo que esto empieza por una solución política. ¿Y cuáles son los escenarios de esa eventual solución política? Javier mencionaba dos posibles escenarios, creo que hay más. Uno decía elecciones anticipadas, otro elecciones 2021. Esos son dos escenarios. El otro escenario planteado por la oposición es la renuncia del presidente, ¿verdad? Ese es otro escenario. Es decir, ¿cuáles son los escenarios viables de acuerdo a la correlación de fuerza que existe ahora en el país? Porque yo creo que este es un asunto de correlación de fuerzas también. No solamente es de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, sino cuál es la correlación de fuerza que tenemos en el país. El presidente Ortega habló el sábado y creo que la esencia del discurso es, él no habló ni de adelantar elecciones ni coronar hasta el 2021, no lo dijo expresamente ninguna de las dos cosas, dijo en su momento, ¿verdad? Entonces dejó abierta la puerta, por lo tanto, que pueda haber un anticipo de elecciones. Esa es una probabilidad. O sea, pero lo que debemos estar claro es que no habrá solución política en el país si no hay concesiones.
si el gobierno no hace concesiones, no hay solución política. Y si la oposición se pone en sus 13 que o se hace lo que ellos dicen, o no hay solución, tampoco habrá, se empezará a resolver la crisis económica que empieza por la solución política. A mí realmente el discurso del gobierno, bueno, yo siempre he sido crítico, ¿verdad?, de la propaganda oficial, como estar proclamando vencimientos, que ya vencimos, estamos venciendo y esas cosas, pero creo que hemos llegado ya a un punto en el que realmente esto no aguanta más. Pues yo no me imagino llegar al 2021 en las situaciones actuales, ¿no? Independientemente que barras a balazos los tranques, que sigas matando estudiantes o jóvenes, o sigas matando personas, o sigan muriendo, pues lo digo en términos más generales, no lo veo, porque realmente eso no, la persistencia de una cerrazón en esto lo que nos va a llevar es a una guerra civil de nuevo, y hay que decirlo. Hace algunos meses yo no quería admitir esa posibilidad, pero ahora hay que hacerlo. Ahora, sí me parece que falta sinceridad, honestidad del gobierno de qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Otro adelanto: anoche llegó al país, anoche regresó al país el enviado del senador Corker. Tengo entendido que lo manda a traer el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está negociando el presidente Ortega con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado? No lo sabemos, pero bueno, la solución debería partir de Nicaragua, y entre esos escenarios que se mencionaban, yo veo muy lejos el 2021, sería catastrófico, pues sería ya entregar un país, ni siquiera una piedra sobre otra, ¿no? Sería llegar a un nivel en que realmente sería destrozar al país. Lo más viable es que el presidente y la oposición, también tengo que decirlo, entiendan la necesidad de sentarse a dialogar y resolver ya. Y estamos claros que las posiciones duras han sido de alguna manera matizadas por las propuestas de los empresarios y otros sectores del adelanto de las elecciones. Me parece que eso ha pegado más que otras cosas, aunque algunos siguen diciendo renuncia ya, pero a la hora de sentarte sobre la mesa, lo que realmente tiene un respaldo que va desde Estados Unidos hasta la comunidad internacional y en Nicaragua es el adelanto de las elecciones, ¿no? Y si eso es lo que está negociando el presidente con Estados Unidos, ¿por qué no le da la cara al pueblo de Nicaragua y le dice: esto es lo que yo pienso y esto es lo que estoy haciendo? ¿Por qué con los gringos? Pues, y hay mucha información alrededor de que sí está negociando con un sector de los Estados Unidos. Y de ahí la presión que en las últimas semanas hemos visto con sanciones muy duras, por cierto, que a propósito ya visibilizaron a Fidel Moreno en el acto del sábado, ¿no? Había estado desaparecido y lo visibilizaron, no así los otros dos sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Pero el tema de las sanciones podemos verlo aparte. No quiero dejar suelto el tema de los escenarios. ¿Cuál es la salida? En primer lugar, reconocer que tenemos una crisis, ¿no? Y que lo reconozca el gobierno y que lo reconozca que esa solución debe llegar de alguna manera rápida y pasa por la vía electoral. En eso estamos de acuerdo. Y es bastante cínico, vuelvo a eso, ¿verdad? A hablar de que la Constitución es la que rige nuestra, ¿verdad? Cuando se quiere usar, se usa, etcétera. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja, hay que sentarse a negociar y consultarle a la gente y llevar a la gente a las elecciones, y así se termina la violencia. Pero la crisis económica no la vamos a terminar así nomás, levantar este país. La vamos a enfrentar, pues, al menos. Sí. Pero ni la crisis económica ni la crisis política como tal, pues, porque es decir, si esto viene de una crisis del sistema, es decir, de una crisis del Estado, el hecho yo no estoy de acuerdo con que esta es una crisis del Estado. Es una crisis del Estado de Nicaragua. Es una crisis política, pero no del Estado. No, yo no creo que esté en crisis el Estado de Nicaragua, pues. No creo que estemos en una situación de Honduras o de Guatemala. No, ni la de México. Es que no hemos llegado a ese nivel, por eso no es la crisis sentido, porque esa es una crisis social, una crisis social. Por eso, pero pero esta es una crisis del Estado, por cuanto el Estado en general
la partidarización de los poderes del Estado, el tema mismo de la... Pero eso no es de ahora, por eso, llevamos 30 años así. Llevamos 30 años y esto llegó a su tope. Pero no, yo no creo que sea eso el fondo del problema, pues. No creo que sea ese el fondo, ni creo que sea una crisis de Estado la que vivamos en Nicaragua, pues. Hay una crisis política, como la viven miles de países, pues. Hay crisis política en Brasil, no me digas que es crisis del Estado. Hay crisis política en Argentina, no me digas que es crisis de Estado. Y hay una crisis en Argentina poderosa. Sí. Bueno, en Chile, ahorita hay una crisis en España, no me digas que es una crisis de Estado. Pero yo creo que hay una crisis política, la hay, sí. Pero yo creo que sí hay un cuestionamiento, por lo menos la mayoría cuestionamos cómo han estado funcionando las cosas. Y yo sí creo que hay una crisis en el sistema. O sea, está cuestionado el poder ejecutivo, está cuestionado cómo funciona esa relación con la empresa privada, que es bien cínica. Está cuestionado todo, están cuestionados los partidos políticos. Y se decía, y lo decíamos en el programa pasado, creo, no sé, creo que William lo dijo. ¿Quién se acuerda de los partidos políticos? ¿Qué partidos políticos existen aquí? Ninguno. Sí. No, yo sé que ellos andan en su papel. Andan metidos, pero la universidad de no sé dónde en Estados Unidos. Por eso, sí. Es decir, los partidos políticos aquí no pintan, no sirven, nadie cree en ellos, ni en sus líderes. El que se aparezca en la esquina le va mal. Están súper cuestionados, no funcionan. Hay unas leyes que están cuestionadas, la misma iglesia está cuestionada, es decir, hay una crisis profunda que es, a lo mejor hasta si le queremos ver un lado bueno, vale la pena porque estamos hablando de ello y estamos diciendo qué tipo de país necesitamos, qué tipo de sistema necesitamos, qué tipo de economía necesitamos y qué tipo de relaciones económicas necesitamos. Yo creo que sí, que es válido, que pueda hacerse, que pueda... Hay una realidad incuestionable. Voy a parecer hereje para algún segmento y voy a ser aplaudido por Javier, pero la crisis económica que vivimos no se puede resolver sin la empresa privada. No se puede resolver sin la empresa privada. Con nuevas relaciones, sí. Pero sin la empresa privada es imposible. Por eso se requiere la solución política. Claro, por eso estoy diciendo nuevas relaciones económicas. Es decir, por eso es que yo digo que el sistema está cuestionado, si estamos cuestionados todos. El modelo es el que hizo esa burbuja en la que estábamos, ¿no? El crack, el modelo. ¿Verdad? Y eso afectó a todas las instituciones. El Frente Sandinista de hoy no es el Frente Sandinista del 17 de abril, ¿verdad? No es un partido, es el partido que más ha sufrido, precisamente por su dimensión, por su tamaño, por su implicancia. El gobierno es el que más ha sufrido las afectaciones y eso ustedes y yo sabemos lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero en el fondo, encontrar una solución política en el país no es que sea complicada, no es que sea algo que nunca hemos ensayado, ¿no? Las mismas elecciones de 1990 sufrieron un adelanto. De 9 meses. No tanto, exactamente, no tanto como serían ahora, que si se hacen en marzo sería prácticamente 2 años. Pero sí ya se ha utilizado el recurso de adelantar las elecciones como un mecanismo, ¿para qué? Para frenar una guerra, y ahorita estamos a las puertas de evitarlo, porque esto es evolutivo, la violencia es evolutiva, ¿no? Y eso es lo que no deberíamos, ¿no? Permitir que esto se convierta, porque la crisis que hay en los barrios, en las cuadras, en donde unos se están acusando a otros de haber entregado el nombre de las listas, etcétera, etcétera, es terrible. La reconstrucción social, del tejido social que había, ese es bien o mal, más profundo. Eso va a ser terrible. La recuperación de la confianza en instituciones como la policía, como el Estado mismo, va a ser terrible también. Es decir, no va a ser fácil, sea cual sea el desenlace de este asunto, porque estamos ante una crisis del modelo y de la manera en que nosotros estábamos. Todo el liderazgo está cuestionado. Totalmente. Estamos cuestionando a los ciudadanos también, porque nuestros valores han demostrado ser antivalores en muchos casos. Por ejemplo, la rapiña.
o la manera como nos odiamos los unos a los otros. Aquí es exactamente a la inversa, pues. Ayer estaba viendo una publicación de un chaval ahí de Matagalpa que saca una lista, creo que como de 30 familias sandinistas a las que hay que atacar. Sí. Y dar las direcciones del bar y no sé quién es cuánto. Y digo, el antivalor total. Y lo he visto a la inversa también, gente sandinista que van con su lista de los que están en los tranques, ¿no? Y hay que ir por la familia. Digo, No, pero lo ¿qué peor, nos pasa? lo peor de todo es muertos todos los días. ¿Sí? ¿Ayer cuántos? Sí, independientemente. Como 15. Sí. Bueno, la prensa dice 12 o 13. Yo tenía una cuenta de 12, pero bueno. ¿Qué te parece? 12, ¿no? El 30 de mayo, 16. Es una cosa terrible y no podemos acostumbrarnos a eso, no debemos acostumbrarnos a eso, ¿no? Y solo ello valdría la pena poner en juego cualquier cosa, los orgullos, los odios, los resentimientos, porque vimos bastante el sábado. Y me preocupa ver que el liderazgo de este país, porque aún siguen siendo los líderes, independientemente que estén cuestionados o no, expresen tanto resentimiento y tanto odio. Llamar Caín a Humberto, ¿no? Lo llama Caín y lo llama 2 veces. Le llama Caínes también, y ya sabemos que se estaba refiriendo al Pero ¿por qué IRS, Humberto? ¿no? No dijo Humberto. No mencionó a nadie, pues, pero ¿quién es el Caín de tu? Pero hablaba de los hermanos nicaragüenses. No, él estaba hablando de su hermano. No, yo creo que Sí, no. ¿cómo no? Y estaba hablando de otros sectores, pues, y realmente... Y a la inversa, Javier, pero si que no le dicen asesino todos los días. El hermano Humberto Ortega lo único que le tendió fue otra vez le puso la misma escalera. Bájese, haga Pobrecito elecciones. Humberto Ortega anda buscando qué hacer. Es que como tú olvidado, nadie le hace ningún caso. pobrecito. Me refiero a Me da que pesar, más bien. definitivamente el presidente, el Era el gobierno, juego dominó, tal vez aprender ahí con él. el gobierno definitivamente está en su peor momento, aislado totalmente. No veo que tenga un solo aliado dentro del país, no veo que realmente alguien esté dando la cara por él, ya no digamos en el campo internacional. Y eso mismo debería considerar el presidente, que en una posición tan débil como la que está desde el punto de vista político, lo que debe es negociar, lo que debe es sentarse y negociar. Además no sería la primera vez, repito, que lo hace. Negoció en 89, negoció en 90 y negoció posteriormente en diferentes circunstancias, ¿no? Con guerra o sin guerra. ¿Por qué no lo hace ahora, pues? Pero no decimos que está negociando con los gringos. Te estoy diciendo eso, pues. Yo digo que hay que sentarse en el foro el diálogo nacional, ahí donde debería haber comenzado, pero definitivamente él está negociando con Lorio. ¿Qué está negociando? No lo sé. Probablemente no sea la salida del país, sino su salida, en otros términos. Por eso, pero el problema es con quiénes, si haces hagamos memoria con quienes negociaste en los 90, con quienes en los 80 con el adelanto de las elecciones, con quienes negociaste en los 90, es decir, como que había más liderazgo, ¿no? O sea, aquí, sí. ¿En términos numéricos o en términos? No, en términos de calidad, de liderazgo, Eso sí. ¿verdad? Liderazgo, pero ahora aquí tenés un grupo de gente que, al menos hacia afuera, el discurso es el mismo, es decir, no hay mucha sustancia en lo que ves, en las propuestas, en las cosas. Es decir, definitivamente quien está llevando el liderazgo en este asunto es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia, pero... Y quién sabe por cuánto tiempo, de acuerdo a las declaraciones del obispo Báez. O sea, Ahora, ¿con quién va a negociar? Es un cuerpo colegiado, la ¿no? negociación aquí, por eso yo lo veo tan débil, tan sin sustancia, sin mucha fuerza. ¿A quién? A los opositores.
No, pero Yo cuando Eso, yo- en su discurso. no lo veo, si no, no Mira. estaríamos aquí. No, pero es que mira, a ver, cuando digo el obispo Báez me refiero a declaraciones acerca del futuro del diálogo nacional. Él habla que la conferencia episcopal se está reuniendo para evaluar si van a continuar o no en su papel de mediador. Mira, va a ser difícil. Vamos ya para 2 meses del diálogo, el 16 de julio se cumplen 2 meses del diálogo, y esto no está, ellos no tienen muy claro qué se está haciendo. Sí lo tienen claro. Para No, el diálogo. no, pues. Sí lo tienen claro, Mira, perfectamente claro lo tienen. definitivamente no hay voluntad política del gobierno de llegar a No, yo no diría Javier del gobierno. Yo creo que de los Del dos lados, y ahí voy a presidente, coincidir con la TIRSE en el sentido de la falta de liderazgos. El gran problema que tiene la alianza es que la alianza empieza con un motor fuerte, un motor nuevo, con una visión de nación que es el movimiento estudiantil, que parte de una nueva cultura política basada en derechos. Que ya se los comieron. ¿Ah? Y entonces, a ese motor se pegan un montón de partidos, un montón de representaciones supuestas, y quiero decir representaciones supuestas, porque por ejemplo hay gente que dice representar a la sociedad civil y no sé a cuál sociedad civil representan. Ahí solo están ONG, te cuento, y algunos miembros de la Ah, sociedad eso civil. ahora sí nos vamos Entonces, poniendo de acuerdo. pero ¿qué A ver, representación escupir- tienen? ¿Qué legitimidad escupir la tienen? píldora. Mucha gente viene y te dice, esos a mí no me representan. Estás hablando del pueden MPS, decir, ¿verdad? pueden decir que Sí, al los hombre. estudiantes tienen representación, sus ONG, ¿verdad? las que están ahí. Pero ahí hay un montón de gente que viene y te dice, esos a mí no me representan, y tampoco se sienten representados por el gobierno. Entonces a mí me parece que las crisis te dan, son oportunidades para Eso dicen poder los chinos. mejorar, para poder avanzar. Mira, ¿Eh? pero yo creo que lo pasamos Sí, estamos ya. superficialmente el tema, y yo quiero insistir en la tragedia humana, la cantidad de muertos, de heridos. Eso es lo peor. ¿Verdad? Estamos hablando, yo no sé cuánto, porque realmente no hay fiabilidad en las cifras, pues. Pero, ¿quiénes están muriendo? Pobres o empobrecidos y jóvenes. Esos son los que están muriendo. ¿Verdad? Y ocurre no solamente en un enfrentamiento, sino que a veces hay acciones criminales, derivadas o no de una protesta política, pero que son acciones literalmente criminales, pues. Por ejemplo, lo que le iban a hacer ese profesor de la UNAM, va llegando a su casa con su familia, lo emboscan, y no era robarlo, era a matarlo. Y además, por los gritos que pegan, era por razones políticas, no era por razones delincuenciales. Es decir, eso ya es un escalamiento. Es decir, la tragedia humana, tenemos que poner mente a esto. O sea, la tragedia humana tiene varios componentes, creo yo, pues. La muerte, que es irreparable. ¿Cuántas familias tenemos hoy que no tienen un deudo? El señor asesinado en Jinotepe, cuyo hijo había sido asesinado 10 días antes. Y la mamá secuestrada. Y la mamá secuestrada, sí. Ahí esta es una familia destrozada. El bebé, que le metieron un balazo aquí en Managua. La familia completa, las 6 personas asesinadas aquí en Carlos Marx. Es decir, esas tragedias, y todos los días las estamos viendo y estamos normalizando, como decía Javier, estamos normalizando las muertes, y no puede ser. No puede ser, o sea, me parece que esa es la tragedia más relevante. Pues sí, la tragedia humana, también tragedia humana es la deuda, también tragedia humana es el no tener trabajo, también tragedia humana es que te falte el plato de comida en tu casa, también es tragedia humana, pero la tragedia humana principal son los heridos, los muertos y los heridos, creo yo, y me parece a mí que no hay suficiente sensibilidad sobre este tema. Yo Creo que también a lo mejor que cosa, los muertos también y los pobres siempre han sido un negocio. ¿Iba a decir Javier? No, dale. No, eso, es decir, Bueno. hay gente que ha
O sea, entre más pobres haya y más muertos haya, es un negocio, Por ejemplo, es un negocio importante. lanzarlo a invadir tierras, por ejemplo. Bueno, yo quiero decir que en este caso la responsabilidad número uno sigue siendo la del gobierno, porque es el que tiene la responsabilidad de darle seguridad, de garantía al país, ¿verdad? Pero digamos, mientras el gobierno haga de la policía una fuerza represiva, letal, criminal, como la que está haciendo uso hoy, eso sí es criminal. Utilizar una institución del Estado, armarla y decirle, me limpias ese tranque al costo que sea, Javier, y llegan entrando, volando balazos. En el tranque de Ertilandia secuestraron a una pareja de policía el jueves pasado. Mataron primero al varón y a la mujer después. Yo estoy de acuerdo con que se están cometiendo crímenes que no son imperdonables, y por eso yo le digo hoy, desde aquí a todos, ningún crimen va a ser olvidado. Aunque anden encapuchados y anden armados, en su momento le llegará a la justicia. Que no se crean los que andan en estas campañas criminales, que las cosas van a quedar así, que todos vamos a volver a las casas y que se acabó. Eso no va a ocurrir esta vez. Esto no puede ser 1990 con amnistías y todo lo demás. No puede ser, ¿verdad? Porque eso sería realmente no perdonarnos absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahora. Y el perdón y la reconciliación solo pueden comenzar con justicia. Entonces no es posible que el presidente de la República y el jefe de la policía ordenen campañas como esa, en las que lanzas a cientos de policías sobre posiciones. Pero te pongo el otro lado de la moneda. Ahí habían 400 furgoneros secuestrados de hacía más de un mes. No, los furgones están cuidando su Secuestrados. No, Javier. Secuestrados. No escuchaste todos los testimonios de ellos. Yo los escuché y bastante, ¿verdad? Secuestrados. Y les dijeron, se pueden ir ustedes, pero dejan los furgones. Y Exactamente, Pero eso fue. Pero si ese es un machete. Ese es un machete, sin furgón que son. Hasta que finalmente O salieron. sea, aquí no estamos tan a katana, dejémonos de cuento, ¿verdad? Aquí no estamos tan a katana, no es que el gobierno sea un corderito víctima de un montón de vándalos de la derecha, eso es mentira. Pero yo insisto, la principal responsabilidad de resolver esta crisis está claro. la tiene el gobierno. Así es. Y no es con Quien ejerce el campañas. poder tiene la principal Y no responsabilidad. es con campañas como esta, pues de lanzar a 400 policías sobre una posición determinada, como lo que ocurrió en Jinotepe, Diriamba, el dulce nombre, 12 muertos hasta ahora, ¿verdad? 12 muertos. Eso no justifica absolutamente nada. No hay manera de justificar esos crímenes, esa posición, porque el Estado tiene todos los recursos, tiene toda la fuerza para hacerlo, y ha priorizado ha priorizado este recurso, valga la redundancia, independientemente de cuántos muertos haya, y me parece que realmente eso es lo criminal, lo verdaderamente criminal. Pero como estás hablando de Jinotepe y de Diriamba, yo estoy de acuerdo y lo hemos dicho siempre. Dice, la principal responsabilidad la tiene el gobierno, el presidente de la República, tiene la principal responsabilidad y debe de tener la palabra correcta y el buen decir para poder darle un poco de tranquilidad al país. En eso estoy totalmente de acuerdo y hemos coincidido en eso. Pero también, Javier, yo creo que no es correcto olvidarte de lo que estaba ocurriendo en Jinotepe. Es decir, en Jinotepe no solamente el tema de los traileros secuestrados, que fue una gran mentira de la CPDH y de la iglesia, que llegaron y que negociaron y que vieron la CIDH. O sea, fue una gran mentira, ni hablaron con los traileros ni nada, simple y sencillamente necesitaba tenerlos ahí porque estaban secuestrados y era como de alguna manera tu garantía. Pero aparte de los traileros secuestrados, estabas hablando ahí de gente que conocemos los nombres desde hace rato, gente fuertemente armada y que cometió, y en eso estoy de acuerdo con vos, crímenes que no pueden quedar limpios, que no es, bueno, pues esto terminó, me voy a mi casa y saco la silla a las 5 de la tarde para agarrar el fresco. O sea, eso no es así.
hay gente criminal, gente que asesinó a policías, que asesinó a gente que se oponía, que quemaron casas, que saquearon una serie de cosas, que estaban fuertemente armados, ¿verdad? Y o sea, eso es una realidad lo que estaba ocurriendo en Jinotepe. No es estudiantes, no es pobladores que estaban con tiradoras, como en algunos momentos lo han querido poner, tiradoras y enfrentándose a ejércitos y batallones y todo eso. No es cierto. Es decir, ahí hay gente fuertemente armada que igual tiene que ser sancionada, tienen que sentarse en los tribunales porque mataron, asesinaron gente. Lo de Jinotepe es cruel lo que ocurrió en Jinotepe. Es decir, la gente, no solamente en la ciudad secuestrada, sino que en manos también de gente criminal, Javier. Y eso no se reconoce de un lado. O sea, solo se ve un lado, pero se tapa el otro. Y se ha querido tapar de la manera más cruel también. Ahora, hay tragedias, muchísimas tragedias. Creo que el cardenal Brenes, que este domingo le hizo un llamado al presidente a que parara la ofensiva y no lo hizo. Estas tragedias que están ocurriendo en la familia, y de nuevo, la familia Morazán, recuerdan que el muchacho que fue muerto de un disparo en el 30 de mayo aquí frente a la UCA, les comenté de un caso que era un estudiante universitario de Matagalpa. Pues ahora le mataron a otro miembro de la familia, un primo de él, un muchacho de la juventud sandinista, Tirso Morazán, sandinista, miembro de la juventud, lo mataron. Sí, pero ¿en qué circunstancias fue, Javier? Por eso. Llegaron con una pala mecánica. Estoy hablando de las tragedias humanas, sí, independientemente de qué lado los matas o no. Pero eso no lo decía muy claro. No, lo que te quiero decir es que ese dolor en la familia que el cardenal Brenes decía, aquí detrás de cada muerto hay una madre, detrás de cada, junto a la madre hay una familia, hay hermanos, y esos no van a olvidar hasta que haya justicia. Independientemente de cómo hayan ocurrido las circunstancias, el dolor de esa familia es terrible. Eran hijos de dos hermanas. La mayor ya falleció es decir, ¿cómo vas a curar eso pues a un corto plazo? Con solo eso es suficiente para que ya se termine todo esto y se sienten a negociar y hagan lo que tengan que hacer. Pero además eso es lo peor, porque pueden haber elecciones, pueden elegir a quien quieran que quede y como quede y todo eso, pero hay un resentimiento. O sea, hay un resentimiento, te queda ahí profundo, hay hijos que quedan, hay gente que queda con sed de venganza, es comprensible. O sea, y eso ¿cómo lo vas a resolver? Aunque te echen 30 años, 40 años, 100 años, cadena perpetua, eso no lo vas a resolver fácilmente. Sí, no hay ni misa, ni culto, ni discurso que te lo resuelva. Pero con todo hay que entender que tampoco es ojo por ojo el asunto, claro, porque no puede ser ojo por ojo, porque se lo han atribuido a Gandhi, que dice supuestamente ojo por ojo y el mundo va a quedar ciego, ¿no? Bueno, pero en la iglesia, en la Biblia sale ojo por ojo, diente por diente. No, pero digo, la expresión esa, ojo por ojo y el mundo quedará ciego, se lo han atribuido a Gandhi, claro. Y es cierto, es decir, el tema de los muertos se ha explotado aquí justamente para garantizar el ojo por ojo, y eso lo han hecho los sectores más violentos de ambos lados, ¿verdad? Y el tema de los muertos no puede ser lealtad al muerto, supuestamente es no claudicar. Y no claudicar es no rendirse en la lucha por votar al gobierno o no rendirse en la lucha contra el golpe suave. Esas han sido lo que se ha vendido. ¿Cómo se lo decimos eso a la familia Suazo en Masaya? Ver la imagen del patriarca de la familia con su esposa, viendo la casa de su hijo quemada, la de su sobrino, la de su otro sobrino quemada,
porque llegó una parvada de delincuentes y buscando cómo pegarle fuego, que le pegó fuego a las casas, buscando que estuvieran adentro la familia. Para matarlos, Eso efectivamente. no tiene ninguna justificación, una familia sandinista. Y fue en venganza por lo que pasó, porque el hijo del señor Suazo había ido a quemar 3 casas de los, Es que de eso los es jefes de grupo. y eso es el problema, Esa Javier. es la venganza, Es fue que la de eso ¿Cómo? estamos hablando y Es no cierto. puede, no, Javier, yo no estoy, te digo, yo condeno, Es que ahí hiciste una pregunta muy importante. Es cierto, pero es que lo que pasa es que aquí nos hemos basado en, se dice que, escuché que, alguien contó que, y entonces, y con eso nos hemos venido hirviendo la sangre de arrechura por las cosas que nos dicen que van ocurriendo. pero es que además no podemos Gracias a Dios, justificar. por eso no vivo en las redes sociales, Pero es que, soy los hechos noticiosos. por ejemplo, eso que vos estás preguntando, por lo de la familia Suazo, condenable, no debe ser, es una familia, no importa que sea o no sandinista, no importa, es una familia trabajadora además, muy trabajadora, pero nosotros no podemos caer, como dijo cínicamente una laureada poeta, eso es, la quema de esto o la muerte de este es consecuencia de, ¿verdad? Como mataron a este, entonces eso fueron a matar a eso sí es cínico, ¿verdad? Pues el ojo por ojo. O sea, eso no funciona así, ¿verdad? Porque bueno, podemos decir, sí, les quemaron la casa a ellos, pero ellos habían quemado la casa de las Jacarandas, la casa de no sé quién, la casa de los maestros. No funciona así. Entonces, como quemaron esta, entonces voy a ir a quemar la otra. Eso es terrible. Nos vamos a acabar todos. Ahora, y no podemos justificar porque ¿Y cómo llegamos a esto? por salvaje. Llegamos a esto porque un muchacho se paró en el diálogo nacional el 16 de abril, No, el 16 de mayo, 16 de mayo. ¿verdad? Un muchacho que después dijo que quería ser como Carlos Fonseca, que él era sandinista y quería renovar al frente, y le dijo al presidente, renuncie ya. Se lo dijo un sandinista, un joven sandinista que aspira a ser como Carlos Fonseca. Quiere ser como Carlos Y Fonseca el buscando la ayuda de los Estados Unidos. Y el presidente, y que es lo que está haciendo Daniel Ortega, que es lo que ha hecho siempre, pues. Y el presidente, ¿cómo reacciona? Ah, no, desatamos la violencia y aquí estamos. Más de Eso es 300 muy simple muertos. lo que acabas de decir. No, Me no, extraña no, de una persona como vos. No es simple. Es claro Dio que la no es vuelta, simple, no todo lo- volvió al diálogo y lo que desató fue Eso la es muy simple, criminalidad. lo que en este acabas de país. decir. Aquí hay Eso un es muy oyente simple. que dice algo que a mí me parece que si adoptamos esa filosofía tenemos el principio de la solución y debemos llevar al convencimiento, dice este oyente, que no deben haber ni vencedores ni vencidos. Bueno, yo critiqué el discurso de la vicepresidenta que todos los días dice que vamos venciendo. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero por esta vez y por todo lo que anteriormente ha ocurrido históricamente hablando, tiene que haber justicia para que haya limpieza en el corazón de las personas, para que los resentimientos y los odios se vayan diluyendo poco a poco en el camino, ¿verdad? Sin olvidar, porque efectivamente no se puede olvidar ni los muertos de un lado ni los muertos del otro, todos son nicaragüenses al final. Y además Y todos fueron víctimas, ¿verdad? el discurso de la vicepresidenta, pero también del otro lado, pues estamos hablando de los dos lados, ¿verdad? Cómo se manejan las cosas, el que dice de la manera más tranquila, está en sus últimos días, reempujémosla que está en sus últimos días. Eso es en las redes, No hombre. estoy hablando de las redes, yo no te- estoy yo- hablando yo- de las yo- yo- redes, yo te Javier. voy a decir una De las cosa. redes no le hago caso, estoy hablando de los líderes que también dicen, o sea, vos ¿Quién criticás, lo dijo? no, ¿para qué vamos a decir No, tan temprano pues, su nombre? decime quién lo dijo, pues. ¿Qué vamos a decir tan temprano su nombre? ¿Verdad? Nos falta poquito, reempujémosla. Ellos mismos se están matando, ya vimos, lo que dijeron de Juan Sebastián Chamorro, El ¿verdad? cortoplacismo ha sido una de las Ya vimos lo que enfermedades, dijeron de ellos. uno de los males Sí, de pero- nuestros políticos ha sido el cortoplacismo. Creemos que todo lo vamos a conseguir. Se de emborrachan manera rápido. rápida, todo el mundo, ¿verdad? Y en el cortoplacismo está el mismo presidente Ortega que ha apostado a que esto lo va a resolver en 90 días a punta de balas, como también la oposición dijo, se va a ir rapidísimo, ¿no? Eso ha También sido a un punta de error, muertos, ¿verdad? sí. Sí, eso ha sido un error y ha sido una falla histórica de la manera en que nosotros vemos las cosas, que creemos que ya está cocinado, porque ya está todo, ¿no? De repente que alguien se lanza para candidato presidencial porque lo saludaron 10 personas en la calle, entonces dice, yo voy a ganar.
Y eso efectivamente ocurre. Es verdad. ¿Verdad? Y los liderazgos se construyen de otra manera, definitivamente. Uno de los grandes problemas que veo yo es la doble agenda que hay a veces en las convocatorias. Y quiero irme a este tema de las doble agendas porque este tema de la doble agenda ha provocado cualquier cantidad de muertos. El 16 de mayo, cuando iniciaba el diálogo nacional, la convocatoria que había era ir a las puertas del diálogo nacional a apoyar a uno y a otro bando. ¿Ah? Y uno de los bandos empezó a insistir en cruzar la valla policial y llegar hasta donde estaba el otro bando para enfrentarse. Si no ha salido un cura, un sacerdote del seminario, Miguel Mántica, a calmar los ánimos, ahí hubiera habido el 16 de mayo una matancinga de vida. Pues lo golpearon, sí, ahí. Lo golpearon. Pero si no ha detenido eso de quienes asusaban que la gente fuera a enfrentarse con el otro bando, ahí hubiera habido una matancinga de alma y vida. 2 días después llegó el 30 de mayo, la manifestación que iba a concluir en Nauca, que venía sobre la carretera Masaya, doblaba en la rotonda Rubén Darío y concluía en Nauca, la llevaron hasta el Estadio Nacional y hasta Tizcapa, donde se sabía que estaban gente armada. Llegaron a meter a esta gente a morir, la llevaron ahí de carne cañón a provocar un enfrentamiento. Y el día 30 de junio, que hay una manifestación que termina en la Jean Paul Jenny, ahí están asusando que hay que ir al UNAM y pasan, y ahí están los videos, sacando a los tomatierras que están en la propiedad de Piero Cohen, provocando también un enfrentamiento. Esas doble agendas, yo conozco a mucha gente que va y que está protestando y dice, yo no voy a volver a ir a una manifestación mientras a mí no me demuestren que no hay una doble agenda, que no nos están llevando a una trampa. Y esos son sectores violentos de este lado del que estoy hablando. No se puede justificar, hombre, la matanza del 30 de mayo no hay manera de justificarla, pero bueno, volvamos al asunto porque ya estamos en la recta final del programa, ¿no? Para mí que la solución del país definitivamente ya pasa por las elecciones, no hay manera de evitarlo, ¿no? Y no creo que sea en el 21, me parece que la reafirmación de la posición del presidente, que es la misma del 30 de mayo, es decir, no nos vamos, este sábado pasado realmente no tiene ningún asidero sobre la realidad. Por eso yo decía, o el presidente está fuera de la realidad, me pareció verlo muy cansado, me pareció verlo a él y a su esposa muy demacrado, sí, son gente que ha estado sometida a un gran estrés, una gran presión, probablemente no están durmiendo lo suficiente. Tampoco nadie está durmiendo lo suficiente. Miles de personas. Pues. Y eso probablemente está afectando su juicio. Estoy especulando un poco, ¿verdad? Porque no es la posición que uno espera de un hombre con la experiencia y la capacidad que ha tenido para negociar y estas cosas y salir de crisis, pues. Porque seguir ensangrentando el país ya es más que criminal, pues esto es genocidio ya, ¿verdad? Porque no estás consiguiendo resolver el problema, lo estás complicando. Pero bueno, eso lo que ya hay que tomar es una decisión política y eso pasa por adelantar las elecciones. La posición aquella de que te va ya o que elecciones sin Daniel Ortega, esas son cosas que se negocian en la mesa. Definitivamente no queda otro camino a todos lados, que es la tesis del tobogán del general Humberto Ortega, que era subir a la contra, decía ahí arriba. Tobogán es el resbaladero, ¿no? Sí, pues sí. Él decía, hay que subir a la contra ahí arriba y de ahí nos venimos los dos y terminamos en el suelo. Eso es lo que está ocurriendo ahora, la tesis del tobogán. O el resbaladero, pues, para decirlo en Nica, ¿no? Pero tiene que hacerse ya. Una campaña más de 300 de esos policías y armados que andan ahí matando gente en las calles, ya no justifica, pues ya no, sí, no tiene sentido. Y del otro lado tienen que desarmarse también, sí. Y deben que desarmarse también, si eso no lo reconocemos, seguimos empantanados, con más muertos, que yo repito, o sea que los muertos, una escopeta hay que seguir matando, pues. No, yo no estoy diciendo una escopeta en un tranque, yo en un barrio, yo no estoy diciendo eso, lo que te estoy diciendo, y no a vos, sino lo que estoy diciendo, es que también
hay que desarmar del otro lado. No fueron bolsas de chicle ni bombones los que se encontraron en Jinotepe, y todos sabemos quiénes estaban detrás de Jinotepe, un coronel Maldonado, retirado del ejército. Lo dijimos la semana pasada, lo hemos dicho todos los días. Hay 6 puntos. Sí, lo hemos dicho todos los días, que no son angelitos. Exmilitares. Claro, que no son angelitos. Que no son angelitos. De nuevo, son periodistas. No importa. No importa. No importa, son armados. 2 policías murieron ayer y fueron de bala. Es trágico lo que está ocurriendo. Entonces, solo para ir cerrando mi participación en esto, porque hay oyentes que se quejan, dicen que yo monopolizo y el que menos habla soy yo, ¿no? Y además a veces tener la posesión del balón no significa, ¿verdad?, ir ganando el juego, ¿verdad? Cristiano Ronaldo. Los únicos Real Madrid que van los únicos que van a la final son gente del Real Madrid, ¿verdad? Sí. Era un matador ahorita. Ya no aguanta más este país y por el amor de Dios, pues, si no quieren escuchar al cardenal Brenes, que escuchen a la gente, ¿verdad? La gente está pidiendo en las calles ya resolver esto. Sí. La gente está triste y angustiada. Hay una gran tristeza nacional, eso es ciertísimo. No, en serio, hay mucha tristeza y eso me parece cruel. Hay dolor, tristeza, sí. Y nada de lo que ha pasado lo puede ser justificado, y nada puede quedar en el olvido sin una justicia real, racional, ¿verdad? No es que la gente está triste, todos estamos tristes. Todo, o sea, no es todo. Y este país es la suma de todos nosotros. Es la suma de todos los que vivimos aquí. Según el Santoral Católico, hoy es día de Nuestra Señora de la Paz. Según el Santoral Católico, declarado por fiesta instituida por el Papa Pío XII. Tal vez eso nos abona un poquito. Gracias por haber estado con nosotros. Dejándolo por ahí, por cerca de tu canal, ahí puedes pasar dejando ese el seminario de Fátima, ¿no? El seminario de Fátima. El seminario de Fátima. Gracias por haber estado con nosotros. El debate continúa el próximo lunes. Hay que dárselo a Álvaro. Sí. A los 4 vientos. A los 4 vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los 4 vientos.